Las nubes Manmatus son una modificación colgante que aparecen en la base de otras nubes de tormenta, como los cumulonimbus. Su nombre proviene del latín manma, que significa mama o ubre, debido a su inconfundible forma de bolsas o protuberancias que penden hacia abajo. Visualmente, son uno de los espectáculos meteorológicos más espectaculares, especialmente durante el amanecer o el atardecer, cuando la luz del sol incide de forma oblicua y resalta sus texturas y contrastes de manera espectacular. Existe el mito de que verlas significa que un tornado o una tormenta destructiva está a punto de caer en ese mismo lugar, pero en realidad suelen aparecer después de que la parte más intensa de la tormenta ya ha pasado. A diferencia de la mayoría de las nubes que se forman cuando el aire asciende y se enfría, las Manmatus se crean por corrientes de aire descendentes, donde el aire cargado de humedad, cristales de hielo y gotas de agua en la parte superior de la nube comienza a hundirse porque es más denso y frío que el aire ambiental que está debajo. Al descender, este aire frío se encuentra con una capa de aire seco debajo de la nube base. El hielo o el agua de la nube se evaporan rápidamente en este aire seco, un proceso que enfría aún más el aire circundante, conocido como enfriamiento por evaporación, haciéndolo todavía más pesado. Este aire frío y pesado sigue empujando hacia abajo, inflando la base de la nube y creando esos llamativos lóbulos redondeados que vemos desde el suelo. Están formadas principalmente por cristales de hielo o una mezcla de hielo y agua líquida. Cada bolsa puede medir entre 1 y 3 kilómetros de diámetro y mantenerse visible durante unos 10 a 15 minutos antes de disiparse a medida que la humedad se evapora por completo. El 24 de abril de 2026, la región que abarca el Valle de Perote, Veracruz, y San Salvador el Seco, Puebla, vivió una jornada de fuerte transición meteorológica, caracterizada por el choque entre una intensa ola de calor, dominada por un evento de surada, y el desarrollo de tormentas convectivas, aisladas pero muy severas por la tarde. El comportamiento atmosférico detallado en esta franja geográfica durante ese día se dividió en dos fases: ola de calor y granizada. Durante la primera mitad del día, esta región estuvo bajo los efectos de una circulación anticiclónica que generó un ambiente extremadamente cálido y seco para la altitud de la zona. En el Valle de Perote se registraron vientos de componente sur y suroeste, surada, con rachas de entre 40 y 55 kilómetros por hora, que arrastraron aire cálido hacia el altiplano. Las temperaturas máximas alcanzaron registros inusuales de entre 24 y 27 grados centígrados en el fondo del valle, mientras que en San Salvador el Seco, al encontrarse en una zona de llanura alta y seca, en el estado de Puebla, el termómetro superó los 29 grados Celsius, acompañado de baja humedad relativa. Las temperaturas máximas alcanzaron registros inusuales de entre 24 y 27 grados Celsius en el fondo del valle. Hacia las últimas horas de la tarde, el calentamiento diurno del suelo, combinado con la topografía de la región montañosa central, aunado al choque del aire cálido de la surada con la humedad remanente de las montañas y el relieve del cofre de Perote, rompió la estabilidad atmosférica. Se formaron densos cumulonimbus de evolución rápida. Se reportaron chubascos de corta duración, acompañados de actividad eléctrica y caída de granizo en algunos sectores de la región montañosa que limita entre Puebla y Veracruz. Este tipo de tormentas vespertinas en la región fueron las precursoras de las nubes Manmatus, que se observaron en el cielo de Perote, Veracruz, donde el contraste térmico entre el Golfo de México y el altiplano central fue el escenario perfecto para disfrutar de este tipo de nubes espectaculares.